¿Querías que desapareciera de tu vida? Deseo concedido. Mi hermano me dejó en la calle hace una década, ahora el contrato que él mismo escribió es lo que me impide salvarle la vida. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Me llamo Anthony. Hoy cumplo 38 años, y mientras observo desde mi oficina el movimiento de los camiones de mi flota, no puedo evitar que el olor a diésel me transporte a la madrugada en que mi vida se fracturó por primera vez. Tenía 15 años. El recuerdo es una fotografía granulada, el pasillo oscuro de nuestra casa, el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos y el sonido metálico de una maleta golpeando el marco de la puerta. Mi padre no era un hombre de grandes discursos, era un hombre de huidas silenciosas. No hubo una pelea final, solo el susurro de un motor de gasolina vieja alejándose por la calle. Bajé las escaleras y encontré a mi madre sentada en el último escalón, con su bata de flores desgastada y la mirada perdida en la cerradura que acababa de girar. No lloraba. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Josh, mi hermano de 13 años, estaba escondido en la sombra del comedor, temblando como un animal herido. Mi madre me tomó de la mano, su piel se sentía como papel de lija. Anthony, me dijo con una voz que parecía venir de otra habitación, desde hoy, tú eres el techo y la comida de este niño. No dejes que el mundo lo rompa. En ese momento, sentí que una losa de cemento caía sobre mis hombros. Mi adolescencia, con sus sueños de fútbol y primeras citas, se evaporó en el aire frío de esa madrugada. Me convertí en un hombre antes de aprender a afeitarme. A los 19 años, yo era una contradicción andante. Por la mañana, asistía a mis clases de ingeniería civil con una beca que me había costado noches enteras de estudio. Por la tarde y noche, trabajaba en un muelle de carga, moviendo cajas hasta que mis manos se llenaban de ampollas que luego se convertían en costras duras. Josh estaba en la secundaria, creciendo con la arrogancia de quien nunca ha tenido que revisar el saldo de una cuenta bancaria. Pero el destino es un cobrador implacable. Mi madre, que había trabajado 3 empleos para ayudarnos, colapsó en la cocina. El diagnóstico fue como un disparo en la oscuridad, una enfermedad autoinmune que devoraba sus órganos con una velocidad aterradora. Las facturas médicas empezaron a acumularse como nieve en una tormenta. Una tarde, sentado en la cafetería de la universidad con un libro de cálculo frente a mí, me di cuenta de la realidad. No podía pagar la medicina de mamá y la educación de Josh mientras yo jugaba a ser ingeniero. Cerré el libro, caminé hacia la oficina del decano y retiré mi inscripción. No lloré. Simplemente sentí un vacío inmenso. Esa noche, regresé a casa y le mentí a mamá. Le dije que me habían dado una beca total y que todo estaba bien. En realidad, acababa de aceptar un turno doble en la construcción de una autopista. Mis sueños de diseñar puentes se hundieron en el barro de las zanjas que ahora cavaba 14 horas al día. Durante los siguientes 5 años, mi vida fue una procesión de cansancio crónico. Me despertaba a las 4 de la mañana, el cuerpo me gritaba por el esfuerzo del día anterior, pero el sonido de la respiración tranquila de Josh en la habitación de al lado me obligaba a levantarme. Mi madre falleció 2 años después de que dejé la universidad. Su última voluntad fue un susurro agónico: cuida a Josh, Anthony. Él no es tan fuerte como tú. Me tomé esa promesa como una religión. Josh quería ropa de marca para no sentirse menos que sus amigos ricos en la preparatoria. Yo se la compraba mientras yo usaba las mismas botas de trabajo durante 3 años. Josh quería entrar a una universidad privada para estudiar comunicación. Yo firmé un préstamo leonino para pagar su matrícula. Yo comía pan con margarina y café recalentado para que él pudiera ir a cenas y viajes con sus compañeros. Lo que nunca vi, o lo que me negué a ver, fue cómo Josh empezó a mirarme. Ya no me veía como su hermano mayor o su protector, me veía como un proveedor de servicios básicos. Me hablaba con una condescendencia irritante, burlándose de mi falta de cultura o de mis manos ásperas que manchaban sus libros caros.
Yo sonreía y callaba, pensando que el sacrificio valdría la pena cuando él fuera un hombre de éxito. A los 24 años, logré lo que para un obrero sin estudios era un milagro: compré una casa. Era un bungalow de estilo artesano, con el techo necesitando reparaciones y la pintura descascarada, pero tenía un jardín pequeño y era mía. Me sentí como un rey el día que firmé las escrituras. Josh, que ya estaba a mitad de su carrera, se mudó conmigo de inmediato. Es lo justo, Anthony, después de todo mamá quería que estuviéramos juntos, dijo con esa sonrisa encantadora que siempre usaba para conseguir lo que quería. Pasé mis fines de semana remodelando la casa. Lijé los suelos, pinté las paredes, arreglé las tuberías. Josh, por supuesto, nunca levantó un martillo. Decía que su mente estaba hecha para cosas creativas, no para el trabajo manual. Yo aceptaba su pereza como una excentricidad de su talento. Quería que esa casa fuera el santuario que mi madre nunca tuvo. No sabía que estaba construyendo la escenografía de mi propia ejecución pública. Conocí a Elena en una ferretería mientras compraba materiales para el baño. Ella era radiante, con una risa que parecía llenar los huecos vacíos de mi alma. Me enamoré de ella con la desesperación de un hombre que nunca ha sido la prioridad de nadie. Nos casamos a los 26 años en el jardín de la casa que yo había reconstruido. Al principio, todo parecía un sueño. Pero Elena era una mujer con un oído muy fino para el dinero y los estatus. Ella empezó a comparar mi sueldo de capataz de logística con los sueldos de los esposos de sus amigas. Anthony, trabajas demasiado para lo poco que ganamos, decía. Al mismo tiempo, Josh terminó su carrera y, en lugar de buscar trabajo, se instaló en nuestra habitación de invitados de forma indefinida. Elena, en lugar de molestarse, empezó a pasar horas hablando con él. Decía que Josh era el único que entendía sus aspiraciones artísticas. Yo llegaba a casa muerto de sueño y los encontraba bebiendo vino y riendo en la cocina, mientras yo solo quería una ducha y silencio. El primer paso de la traición fue sutil. Josh, con su título en comunicación y un par de cursos de derecho que nunca terminó, me convenció de que la estructura legal de nuestra propiedad era vulnerable. Si alguien te demanda en el trabajo por un accidente, Anthony, nos quitan la casa a todos. Tienes que ponerla a nombre de una sociedad familiar donde Elena y yo tengamos representación, me explicó una noche, con un fajo de papeles en la mano. Elena me rodeó el cuello con sus brazos y me besó la mejilla. Hazlo por nosotros, amor. Es por nuestra seguridad. Confié en ellos. Confié en mi sangre y en mi esposa. Firmé documentos que no entendía del todo, creyendo que estaba protegiendo el nido que tanto me había costado construir. Lo que hice fue entregarles la llave de mi celda y el permiso para desalojarme de mi propia vida. La atmósfera en la casa se volvió gélida. Elena dejó de dormir conmigo, alegando insomnio y se pasaba las noches en la sala o, según ella, leyendo en el estudio. Yo estaba tan agotado por mi nuevo puesto como gerente de operaciones en una empresa local que no cuestionaba nada. Me sentía culpable por no ser lo suficientemente estimulante para ella. Un día, encontré una nota de Josh en el bolso de Elena que decía, pronto estaremos libres del mulo. Me dolió, pero mi cerebro, en un mecanismo de defensa absurdo, pensó que se referían a las deudas de la casa. Mi ingenuidad era mi mayor pecado. Empecé a notar que ellos tenían bromas privadas, que se tocaban el brazo de forma prolongada cuando creían que yo no miraba. El aire en mi casa olía a mentira y a traición fermentada. Regresé a casa un martes a las 2 de la tarde porque me sentía mareado. Al entrar, noté que el coche de Josh no estaba, pero el de Elena sí. Subí las escaleras en silencio, esperando encontrarla durmiendo. Lo que encontré fue a mi hermano y a mi esposa en mi cama. No hubo gritos de sorpresa. Josh se incorporó lentamente, con una mirada de triunfo que me quemó las entrañas. Elena se cubrió con la sábana que yo mismo había comprado y me miró con un desprecio absoluto. Ya era hora de que llegaras, Anthony, dijo Josh con voz firme. Elena y yo nos amamos. Y esta casa, bueno, legalmente, tú ya no pintas mucho aquí.
Sentí que el suelo se abría. Mi hermano, el niño al que alimenté, y mi esposa, la mujer por la que trabajé turnos extra, me miraban como si yo fuera un intruso en su felicidad. Lo que siguió fue una pesadilla de 3 horas. Elena me mostró una orden de restricción que ya tenía preparada, alegando que yo era un hombre violento y que ella temía por su vida. Josh llamó a un abogado amigo suyo para supervisar mi salida. Si te resistes, Anthony, llamamos a la policía y te vas a la cárcel. Elena ya tiene fotos de moretones falsos. No tienes oportunidad, me susurró Josh al oído mientras yo empacaba mis cosas en una bolsa de basura negra. Me echaron a la calle con la ropa puesta y mis herramientas de trabajo. Mi casa, mis muebles, mis recuerdos, todo se quedó en manos de los 2 parásitos que yo mismo había engordado. Mientras cerraban la puerta, escuché a Elena reír. Esa risa me persiguió durante años. Al día siguiente, me citaron en una oficina legal de mala muerte. Josh me presentó un documento final. Si quería que Elena retirara las acusaciones falsas de violencia y no ser perseguido legalmente, debía firmar una renuncia total a la propiedad y, lo más importante, un contrato de contacto cero. El señor Anthony se compromete a no contactar, hablar, enviar mensajes o acercarse a menos de 500 metros de los beneficiarios por el resto de su vida natural. Josh me miró con una sonrisa gélida. Firma y desaparece, Anthony. Eres basura para nosotros. No nos busques, no nos llames, incluso si te estás muriendo en una zanja. Firmé. Firmé porque en ese momento, lo único que quería era no volver a ver sus rostros nunca más. Salí de esa oficina con un papel que decía que yo no tenía pasado. Mis 28 años se convirtieron en un invierno perpetuo. Pasé las primeras 3 semanas durmiendo en el asiento trasero de mi camioneta Ford de 1998, estacionado en los muelles de carga donde nadie hacía demasiadas preguntas. El contrato que había firmado estaba en la guantera, arrugado y manchado de café, recordándome que mi nombre ya no significaba nada para la gente que llevaba mi sangre o mi apellido. Comía lo que podía, latas de atún baratas y café de estaciones de servicio. Pero lo más difícil no era el hambre, sino el silencio. De pronto, el ruido constante de una casa, la televisión de Josh, las quejas de Elena, las facturas, se detuvo. En esa soledad absoluta, empecé a desmenuzar mi vida. Me di cuenta de que mi error no fue amar a mi hermano, sino haberle enseñado que mi sacrificio era una fuente inagotable. Me miré en el retrovisor, tenía ojeras profundas y la barba descuidada. Decidí que no iba a morir en ese coche. Usé el contrato como un juramento. Si ellos querían que no existiera, les daría el gusto, pero construiría un mundo donde su existencia fuera irrelevante para mí. Conseguí un trabajo como conductor de larga distancia para una empresa pequeña. Era un trabajo solitario que me permitía ahorrar cada centavo, ya que mi casa era la cabina del camión. Durante 2 años, no compré ropa nueva, no fui al cine y no tuve una sola cita. Mi mente se volvió una calculadora. Empecé a notar ineficiencias en cómo se gestionaban las rutas y los tiempos de carga. Un día, el dueño de la empresa, un hombre mayor llamado Miller, me vio estudiando unos mapas y hojas de Excel que yo mismo había creado a mano. ¿Qué haces, muchacho?, me preguntó. Le mostré cómo podíamos ahorrar un 15% de combustible cambiando la logística de entrega. Miller me miró con curiosidad. Me ascendió a jefe de patio a los 30 años. Fue la primera vez que alguien valoraba mi cerebro y no solo mis brazos. Empecé a guardar el dinero bajo el colchón, literalmente, hasta que tuve lo suficiente para dar el primer paso hacia mi propia libertad. A los 31 años, compré mi primer camión propio. No era nuevo, pero era mío. Registré mi empresa como Logística AS. Las iniciales, que para el mundo eran solo letras, para mí significaban autosuficiencia y silencio. No buscaba fama, buscaba una fortaleza que nadie pudiera arrebatarme. Mi ventaja era que conocía el negocio desde el barro. Sabía lo que sentía el conductor cansado y lo que necesitaba el cliente desesperado. Empecé a ganar contratos pequeños,
luego medianos. Mi oficina era una mesa de metal en un almacén alquilado con goteras, pero cada noche, antes de dormir, sacaba el contrato de Josh y lo leía. No contactar, de por vida. Sonreía. Mi éxito era un secreto que guardaba con celo. Mi hermano y mi exesposa vivían su vida de parásitos creyendo que yo seguía hundido en alguna zanja, y esa era mi mayor ventaja competitiva, me habían subestimado. Conocí a Clara durante una licitación para el transporte de materiales de construcción a gran escala. Ella era la arquitecta principal del proyecto, una mujer de 29 años con una mirada que te analizaba como si fueras una estructura de carga. Yo era un hombre de piedra, seco y desconfiado. Pero Clara tenía una honestidad brutal. Un día, después de una discusión técnica sobre una entrega, ella me invitó a cenar. Eres el hombre más eficiente y más triste que he conocido, Anthony. Quiero saber por qué, me dijo directamente. Le conté mi historia, sin adornos, sin victimizarme. Le hablé del contrato, de la cama compartida por mi hermano y de la bolsa de basura con la que salí de mi propia casa. Ella no me miró con lástima, sino con respeto. Ellos no te robaron la vida, Anthony. Te la limpiaron de parásitos, dijo. Esa noche, por primera vez en años, el peso en mi pecho se sintió un poco más ligero. A los 33 años, me casé con Clara. No hubo grandes lujos, pero sí una paz que nunca creí posible. Ella me ayudó a diseñar mi casa actual, una estructura de hormigón, vidrio y madera que se asienta sobre una colina. Era lo opuesto al bungalow viejo, era moderna, transparente y llena de luz. Mi empresa ya tenía 10 camiones y un equipo de oficina. Pero lo más importante sucedió un año después, nació mi primer hijo, Leo. Al sostenerlo, recordé la promesa que le hice a mi madre sobre cuidar a Josh. Entendí que mi madre se equivocó. No se puede cuidar a quien no quiere ser cuidado. Mi lealtad ahora era para este niño que no conocía la traición. 2 años después llegó Maya. Mi familia era real, sólida, y estaba construida sobre la verdad, no sobre el sacrificio ciego. Por conocidos del puerto, me llegaban noticias de Josh y Elena como si fueran ecos de una vida anterior. La casa que me robaron había sido embargada por el banco 3 años después de mi partida. Josh nunca trabajó más de 3 meses seguidos, se gastó el dinero en inversiones ridículas y fiestas. Elena, según decían, se había vuelto amargada y lo dejaba y regresaba con él cada vez que conseguían algún préstamo o ayuda social. Me enteré de que vivían en un apartamento en una zona peligrosa de la ciudad, rodeados de deudas y reproches mutuos. Me sentí extrañamente vacío al escucharlo. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco tristeza. Eran simplemente extraños que habían tomado malas decisiones. Yo seguí adelante, expandiendo mi flota a 20 camiones. Mi vida era plena, y el contrato seguía en mi caja fuerte, acumulando polvo. Hace 6 meses, el teléfono de mi oficina sonó. Mi secretaria me dijo que era una emergencia familiar. Pensé en Clara o en mis hijos y sentí un frío súbito. Pero cuando contesté, la voz al otro lado era una mezcla de humo y desesperación. Era Elena. Anthony, por favor, no cuelgues. Josh está muriendo. Mi corazón no se aceleró. Mi mano no tembló. Me quedé en silencio, escuchando su llanto forzado a través del auricular. Me explicó que Josh tenía insuficiencia renal terminal. Sus riñones habían dejado de funcionar por años de descuido y mala vida. Necesita un trasplante, Anthony. Los médicos dicen que tú eres la única opción viable. Eres su hermano, tu sangre es la suya. La dejé hablar durante 5 minutos sin interrumpirla. Fue como escuchar un audio de otra dimensión. Al ver que no respondía a las llamadas, Elena empezó a enviar correos electrónicos con fotos de Josh en el hospital. Estaba irreconocible. El hombre que me miró con arrogancia en mi cama matrimonial ahora era un cadáver viviente, conectado a tubos, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Intentaron contactar a Clara a través de sus redes sociales.
Tu esposo es un asesino si deja morir a su propio hermano, le escribieron. Clara, con la firmeza que la caracteriza, bloqueó cada cuenta y me entregó su teléfono. Tú decides, Anthony, pero no permitas que su podredumbre entre en nuestra sala, me dijo. Empecé a recibir llamadas de tías y primos que no me habían hablado en 20 años, gente que nunca me ofreció un sofá cuando dormía en mi camioneta, exigiéndome que fuera el hombre más grande y donara mi órgano. Una tarde, al salir de la oficina, Elena me estaba esperando junto a mi coche. Ya no era la mujer seductora de la ferretería. Estaba demacrada, con ropa barata y el cabello descuidado. Se arrojó a mis pies, literalmente, llorando en medio del estacionamiento frente a mis empleados. Anthony, te lo suplico. Es tu sangre. Mamá te pidió que lo cuidaras, gritaba. Me quedé allí, mirándola desde arriba. No sentí odio, solo un cansancio infinito. Mamá, pregunté con voz tranquila. Tú no tienes derecho a mencionar a mi madre. Tú y él me echaron de mi casa como a un perro. Y ahora vienes a pedirme un trozo de mi cuerpo. Ella se quedó muda, con los ojos bien abiertos. Vete de aquí, Elena. Si vuelves a pisar mi propiedad, haré que el contrato que Josh escribió se aplique con todo el peso de la ley. Algo dentro de mí quería ver a la bestia antes de que muriera. Fui al hospital por la noche. No le dije a nadie. Entré en la habitación de Josh. El sonido de las máquinas era lo único que llenaba el espacio. Él abrió los ojos, eran 2 cuentas de vidrio sin brillo. Viniste a salvarme, susurró con un hilo de voz. Me acerqué a la cama. No llevaba flores, ni esperanza. Saqué de mi chaqueta una copia plastificada del contrato de contacto cero que él mismo había redactado y me había obligado a firmar hace 10 años. Lo puse sobre su pecho, justo encima de las sábanas blancas del hospital. No vine a salvarte, Josh. Vine a asegurarme de que supieras que voy a cumplir mi palabra hasta el final. ¿Qué es esto?, balbuceó él, mirando el papel. Es tu voluntad, Josh, le respondí. Tú escribiste que yo no debía contactarlos mientras viviera. Tú decidiste que yo era basura. Y yo, como el buen hermano que siempre fui, te hice caso. Me volví nada para ti. Josh empezó a llorar, un llanto débil y patético. Era joven, Anthony. No sabía lo que hacía. Elena me convenció. Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. Tenías 23 años, Josh. Eras lo suficientemente hombre para meterte en mi cama y robarme mi casa. Ahora sé lo suficientemente hombre para morir con tus decisiones. No voy a darte un riñón. No voy a darte ni un minuto más de mi tiempo. Mi cuerpo pertenece a mi esposa y a mis hijos, la gente que realmente me ama. Elena entró en la habitación en ese momento y empezó a gritar. Eres un monstruo. Dios te va a castigar. La miré con tal intensidad que retrocedió un paso. Dios ya dictó su castigo, Elena. Se llama consecuencia. Ustedes creyeron que podían usarme y desecharme, y que yo siempre estaría ahí porque somos familia. Pero la familia no es un contrato de esclavitud. Ustedes rompieron el pacto hace 10 años. Yo solo estoy respetando la distancia que ustedes mismos marcaron. Salí del hospital mientras escuchaba sus maldiciones rebotar en las paredes blancas. Al llegar a mi coche, respiré el aire de la noche. Se sentía limpio. No había culpa, solo una claridad absoluta. Había pagado mi deuda con mi madre cuidando a un niño que terminó convirtiéndose en un monstruo. Ahora, mi lealtad era conmigo mismo. La historia llegó a un periódico local de forma distorsionada. Empresario exitoso niega riñón a su hermano moribundo. La gente en internet se volvió loca. Recibí amenazas de muerte y boicots a mi empresa. Pero no me importó. Mis empleados, que conocían mi ética de trabajo, me apoyaron. Clara se mantuvo a mi lado como una leona. Contraté a un bufete de abogados y publicamos el contrato original de hace 10 años, junto con las pruebas de cómo me habían despojado de mi casa y me habían acusado falsamente de violencia.
El tribunal de la opinión pública cambió de bando en 24 horas. La gente entendió que no era una cuestión de odio, sino de justicia poética. No se puede pedir misericordia cuando has pasado tu vida sembrando crueldad. Hace 3 días, Josh entró en coma. Elena intentó llamarme una última vez, probablemente para pedirme dinero para el funeral. No contesté. Fui al cementerio donde está enterrada mi madre. Limpié su lápida y me quedé allí un rato largo. Lo siento, mamá, susurré. Hice lo que pude, pero él eligió su propio destino. Sentí que el fantasma de mi promesa finalmente se disipaba. Regresé a casa y encontré a mis hijos jugando en el jardín. Leo estaba tratando de construir un puente con bloques de madera. Me senté a su lado y lo ayudé. Mis manos, una vez llenas de callos por trabajar para Josh, ahora eran suaves y fuertes para construir el futuro de mis propios hijos. Hoy, a mis 38 años, me miro al espejo y veo a un hombre que sobrevivió a su propia familia. Me enteré esta mañana por un mensaje de texto de un tercero: Josh ha fallecido. Elena está sola y en la ruina. Yo no iré al funeral. No enviaré flores. El contrato decía no contacto mientras viva, y ahora que él ya no está, el contrato simplemente se ha vuelto eterno. Cierro mi caja fuerte, guardando el papel amarillento por última vez. Salgo a la terraza a tomar un café con Clara. El sol brilla sobre mis camiones en el valle. Soy Anthony, el hombre que no dio un riñón, pero que recuperó su alma. Amablemente, les recordé el contrato. Y el contrato, finalmente, me ha hecho libre. Han pasado 6 meses desde el funeral de Josh. No fui, por supuesto. Ese día, en lugar de vestirme de negro y fingir un dolor que se había evaporado hacía una década, llevé a mis hijos a la playa. Mientras ellos construían castillos de arena que el mar inevitablemente se llevaría, yo pensaba en cómo las estructuras construidas sobre la traición tienen exactamente el mismo destino. Muchos en Reddit me preguntaron, ¿qué pasó con Elena? La última vez que supe de ella fue hace unas semanas. Intentó una última jugada desesperada. Me envió una carta a través de un abogado de oficio, reclamando una compensación económica por los años que, según ella, invirtió en nuestra familia antes del divorcio. Era un intento patético de extorsión emocional. Mi equipo legal ni siquiera tuvo que esforzarse, simplemente reenviaron el contrato de rescisión que ella y Josh me obligaron a firmar a los 28 años, donde ella renunciaba a cualquier reclamo futuro a cambio de que yo me fuera sin pelear la casa. Elena terminó viviendo en un refugio para mujeres por un tiempo y ahora, según me contaron, trabaja en la limpieza de un motel de carretera. La mujer que despreciaba mi olor a trabajo de obrero ahora sobrevive lavando las sábanas de extraños por el salario mínimo. No siento placer en su miseria, pero tampoco siento la necesidad de aliviarla. Hay una justicia silenciosa en ver a alguien cosechar exactamente el tipo de semilla que sembró. Ella eligió a Josh porque pensó que era el camino fácil, el atajo hacia una vida de lujo sin esfuerzo. Al final, el atajo la llevó a un precipicio. Mis hijos aún son pequeños, pero Clara y yo hemos decidido que no les ocultaremos la verdad cuando crezcan. No para sembrar odio, sino para que entiendan el valor de la integridad. Quiero que sepan que su padre no es un hombre cruel, sino un hombre que aprendió a poner límites. Un hombre que entendió que la sangre es un accidente biológico, pero la familia es una elección sagrada. Si algo aprendí en estos 38 años de caídas y resurrecciones, es esto: el perdón es un regalo que te das a ti mismo para sanar, pero la reconciliación es un privilegio que el otro debe ganarse. Durante mucho tiempo, la sociedad, y especialmente nuestra madre, me hizo creer que yo era el responsable de la salvación de mi hermano. Me enseñaron que la lealtad familiar debe ser ciega, incluso si esa familia te está apuñalando por la espalda. Hoy sé que eso es una mentira peligrosa. Ser el hermano mayor o el buen hijo no te obliga a ser el felpudo de los parásitos. Si estás pasando por algo similar, si tienes a alguien en tu vida que usa el lazo de sangre como un arma para manipularte, recuerda mi historia. No tengas miedo de firmar tu propio contrato de silencio.
No tengas miedo de alejarte de la gente que te trata como basura cuando tienes poco y como un banco de órganos cuando tienes mucho. Josh murió pidiendo una parte de mí que él mismo había desechado años atrás. Murió sin entender que un riñón no habría salvado su vida, porque su problema no estaba en sus órganos, sino en su alma. Yo sigo vivo, no solo porque mi cuerpo está sano, sino porque mi conciencia está limpia. Amablemente, les recordé el contrato. Y al hacerlo, me recordé a mí mismo que mi vida, mi esfuerzo y mi cuerpo solo pertenecen a quienes estuvieron dispuestos a caminar a mi lado cuando no tenía nada más que una bolsa de basura y un camión viejo. El silencio no es odio. El silencio es, a veces, la forma más pura de justicia. Gracias por acompañarme en este hilo. Esta es la última vez que hablaré de ellos. La oficina está llena de trabajo, mis hijos me esperan para jugar y mi esposa tiene esa sonrisa que me dice que todo estará bien. La vida sigue, y por fin, es hermosa.